El gobierno debería hacerse responsable de las pérdidas económicas de los hoteles, las residencias y las casas de la gente por lo que pasó en Acapulco. Algunos expertos en estos temas dicen que no. Veamos por qué dicen que no. Me parece sumamente importante resaltar es esta noticia que salió aquí, que dice que empresarios de 282 hoteles que conforman la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco requieren inversiones de al menos 40,000 millones de pesos para la reconstrucción. Dicen que los apoyos gubernamentales se agradecen, pero no son suficientes. Primero que nada, se supone, según he escuchado yo en el mito de la meritocracia, que el que se arriesga es el capitalista, ¿no? El capitalista se queda con las ganancias cuando un negocio va bien porque toma riesgos, porque agarra su capital muy duramente y sudorosamente heredado y lo invierte en estas empresas que él sabe que implican algunos riesgos. Bueno, pues cuando no sale bien, pues debería de acatar con los riesgos, porque cuando sí sale bien, se queda con todas las ganancias proporcionales a la inversión que hizo y a los riesgos que corrió. Entonces, según el mito de la meritocracia, aquí debería ser perfectamente lógico que es, oye, tú invertiste en Acapulco, pues durante mucho tiempo tuviste oportunidad de recuperar tus ganancias y operar tu negocio bajo tu mejor capacidad para obtener la mayor cantidad de plusvalía que consiguieras. Llegó una eventualidad y tu riesgo resultó ser negativo, pues hazte cargo, ¿no? Hazte responsable, márcale el seguro y que el seguro, si es que tú lo tenías, te pague lo que te toque el seguro. No entiendo por qué el Estado debería responsabilizarse por las pérdidas del sector privado. Si cuando pasa al contrario, cuando el Estado invierte en empresas privadas y estas empresas generan ganancias, pues como que le dan el dinero al pueblo, porque pues, lo que invierte el Estado es recaudación fiscal y lo que invierte el Estado es dinero de nosotros, es dinero de nuestros impuestos. Pero cuando invierte el Estado en una empresa y paga subsidios y después esto genera algún tipo de plusvalía, el empresario no regresa dinero al pueblo, el empresario privatiza las ganancias. Pero cuando hay eventualidades y hay catástrofes, socializan las pérdidas. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el modelo neoliberal en el que vivimos? Privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas. Capitalismo salvaje, supervivencia al nivel de la indignidad para los pobres y socialismo, comunismo de compas y compadrismos y echarse las manos y ayudarse y comunismo para los ricos. Bueno, tiene mucho sentido lo que comenta sobre el riesgo que tiene que soportar el empresario o la empresa, sobre todo en este tipo de eventos fortuitos y que son fenómenos de la naturaleza. Pero, ¿entonces nadie es responsable? Es decir, ¿cada quien se queda con su golpe y se va? Porque no solo los grandes empresarios sufrieron pérdidas y daños, sino también la gente o el pueblo, como está de moda decirle ahorita. Y para llegar a una conclusión correcta, analicemos lo siguiente. En México, el sistema jurídico por el cual nos regimos es un sistema que deriva de la corriente filosófica denominada positivismo, o mejor dicho, derecho positivo. Esta corriente se basa en la aplicación de la ley y las normas que fueron escritas y promulgadas por un proceso legislativo. Es decir que todo lo que regula la actuación del hombre en sociedad en México se basa en el derecho positivo o derecho escrito, dejando de lado un tema moral. Significa que todo debe realizarse o apegarse a lo que estrictamente establece la norma en México, y no lo que pensamos que es correcto. Si no está escrito, es difícil que se aplique, no imposible. Ahora bien, volvamos al tema que nos ocupa, lo sucedido en Acapulco y definir si realmente cada quien se va con su golpe y listo. En México se establece una figura jurídica llamada responsabilidad patrimonial del Estado, la cual se encuentra contenida ¿en qué crees? En la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y que, en su artículo primero, establece lo siguiente. La presente ley, bla, 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 tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin la obligación jurídica de soportarlo, sufren daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Entonces, aquí se habla de actividad irregular del Estado. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, en el segundo párrafo de ese primer artículo se define: se entenderá por actividad administrativa irregular aquella que cause un daño a los bienes y derechos de los particulares que no tenga la obligación jurídica de soportar en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. Y pensarán, pero no manches, Lee, todo esto fue derivado de un fenómeno natural, no se puede prevenir. En este caso el huracán era categoría 5 y pues ni modo que hiciera algo el gobierno para detenerlo. ¿los detentes no sirven en estos casos? Perdón, pongámonos serios y analicemos lo siguiente. Así como lo mencionamos, en el artículo tercero de dicha ley se establece que se exceptúan de la obligación de indemnizar, de acuerdo con esta ley, además de los casos fortuitos y de fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, así como aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, y en aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño. Entonces, si el paso del huracán no se puede prever ni manipular, ¿no había nada que hacer?
¿Acaso no hay tecnología y ciencia para poder medir este tipo de fenómenos y hacer algo? Si bien no vas a mover tu casa de Acapulco a otro estado como si fuera un juguete, ni mover el hotel de los potentados, pero mínimo, puedes proteger o realizar las acciones necesarias para que los daños no sean tanto, ¿no crees? O por lo menos, amarrar bien tu panga para que no termine en el techo del vecino, o proteger las ventanas para que no se rompan y salgan volando como en película de terror. En consecuencia, si el Estado conocía de la naturaleza y fuerza del fenómeno que se aproximaba y no hizo nada al respecto, se podría considerar una actividad irregular del Estado por omisión. ¿Crees que después de conocer esto, simple y sencillamente seguiremos en la idea de asume el riesgo y deja de llorar? Pero bueno, tú no sé qué piensas. Y si crees que el Estado no sabía, aquí te dejo esto. Cuando estaba yo escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así. Pero dije, no, con esto